estudiantes, en este video vamos a ver lo que es el desarrollo de la situación significativa inicial. Quien les habla es el profesor Luis Soto, ¿ya? La clase es para segundo año de secundaria de matemática. Vamos a empezar primero lo que es nuestra competencia. Nuestra competencia resuelve problemas de cantidad. Nuestros desempeños de aprendizaje son: expresa su comprensión sobre la importancia de la notación científica de un número racional como estrategia para representar cantidades grandes y o muy pequeñas asociados a distintos contextos científicos y reales. Selecciona y emplea estrategias, procedimientos y propiedades de la potenciación y la notación científica para representar números grandes y o muy pequeños. Resuelve problemas mediante la operación de la potenciación aplicada a contextos como área, volumen y otras situaciones de carácter económico y social. Nuestra situación significativa se titula Contaminación por plásticos, uno de los mayores desafíos ambientales del siglo XXI. La contaminación por residuos plásticos es uno de los principales problemas medioambientales de nuestro tiempo. Una media de 8 millones de toneladas de plástico es vertida cada año a los océanos. Esto equivale a vaciar un camión de basura lleno de plásticos cada minuto. Si no cambiamos de tendencia, en el 2025 nuestros océanos tendrán 1 tonelada de plástico por cada 3 de pescado, y en 2050 habría más plástico que peces. El informe alerta de la alarmante situación de la contaminación por plástico y aporta soluciones para convertirlo en un aliado y no en el causante de uno de los mayores problemas medioambientales de nuestro siglo. La demanda de materia prima de plástico es enorme. La producción global de plásticos ha aumentado desde los 2 millones de toneladas en el año 1950 aproximadamente 400 millones de toneladas en el 2018. Es difícil hacernos idea de esta dimensión, que equivale a 13 millones de camiones de tráiler de cisterna de 30 toneladas. La previsión es que la demanda crezca continuamente a superar los 1.000 millones de toneladas en el año 2050, ¿no? Podemos observar unas imágenes ahí. Es tiempo de que reaprendamos a convivir con las otras especies. Después de todo, la especie humana solo representa el 0,01% de la vida en el planeta. De allí que alrededor del 75% de todas las enfermedades infecciosas sufridas por los humanos tienen un origen en otras especies, principalmente animales. Contesta las siguientes preguntas. Los números que se muestran en el texto fueron cantidades grandes o pequeños. ¿Cómo podrías representar de manera mucho más reducida cada una de las cantidades que se muestran en el texto? ¿Qué es una notación científica? ¿Podemos representarlos en notación científica? Represéntalos cada una de las cantidades del texto relacionados a la contaminación ambiental. ¿Cómo se escribe un número en notación científica? Vamos a ver la resolución. ¿De qué trata el problema de la contaminación por plástico? Uno de los mayores desafíos ambientales del siglo XXI, la contaminación por residuos plásticos, es uno de los principales problemas medioambientales de nuestro tiempo. ¿Cuáles son los datos? Una media de 8 millones de toneladas de plástico. No cambiamos de tendencia. En el 2025 nuevos océanos tendrán 1 tonelada de plástico. La producción global de plásticos ha aumentado desde los 12 millones de toneladas en el 1950 a aproximadamente a 400 millones de toneladas en el 2018. Es difícil hacernos la idea de que esta dimensión, que equivale a 13 millones de camiones tráiler cisterna de 30 toneladas. La previsión es que la demanda crezca continuamente hasta superar los 1.000 millones de toneladas en el 2050, ¿no? ¿Qué estrategias utilizaremos? La operación de la potenciación, la notación científica mediante expresiones.
¿Qué nos pide? Contesta las siguientes preguntas. Los números que se muestran en el texto fueron cantidades grandes o pequeños. ¿Cómo podrías representar de manera mucho más reducida cada una de las cantidades que se muestran en el texto? ¿Qué es una notación científica? Podemos representarlos en notación científica. Represéntalos cada una de las cantidades del texto relacionados a la contaminación ambiental. ¿Cómo se escribe un número en notación científica? Contestando la pregunta de la situación, los números que se muestran en el texto fueron cantidades grandes o pequeñas. Son número de cantidades grandes, ¿no? Eso sería la respuesta. ¿Cómo podría representar de manera mucho más reducida cada una de las cantidades que se muestran en el texto? Podemos utilizar mediante la potenciación y la notación científica. ¿Qué es una notación científica? La notación científica es un método práctico utilizado por los científicos para sintetizar una expresión matemática de base 10 que resulta muy extensa, ya sea por lo pequeño que es o por ser un entero muy grande. En términos sencillos, es una manera de representar números muy grandes o muy pequeños en expresiones con un número reducido de cifras valiéndose de las potencias. Contestando la pregunta de la situación, podemos representarlos en situación científica, represéntalos cada una de las cantidades del texto relacionados a la contaminación ambiental, ¿no? Podemos observar entonces el resultado de la representación. Claro que podemos, nosotros lo podemos representar. Por ejemplo, la cantidad de 8 millones de toneladas, 8 millones de toneladas tenemos acá, podemos representar de esta manera, ¿no? Ahí está, cantidad de números, 8 millones de toneladas. Su representación mediante su notación científica sería 8 por 10 elevado a la sexta, ¿no? Contamos, 1, 2, ¿cuántas cifras tiene? 1, 2, 3, 4, 6 cifras, ¿no? Recuerda, ¿ya? 3, 8 por 10 elevado a la sexta tonelada. Luego, una tonelada lo podemos representar mediante 1000 kilogramos, que sería 10 elevado al cubo. 10 elevado al cubo de kilogramos, ¿no? Kilogramos, muy bien. 2 millones de toneladas, 2 millones de toneladas, 2 por 10 elevado a la sexta. Estamos representando mediante su notación científica las toneladas. 400 millones de toneladas, 400 millones de toneladas lo podemos representar 4 por 10 elevado a la 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La cantidad de cifras en función a potencia de 10 toneladas. Podemos ver 13 millones de camiones, tráiler cisterna de 30 toneladas. Podemos representar mediante su notación científica. Mira, ¿cuántas cifras tiene? 1, 2, 3, 4, 6, 7 cifras. Sería 1,3 por 10 elevado a la sexta. Vamos a empezar a contar, ¿no? De derecha a izquierda, ¿no? Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí sería la coma. 1,13 por 10 elevado a la séptima. Son camiones trailer cisterna de 30 toneladas, ¿no? 1000 millones de toneladas se expresaría de esta manera. Tendríamos que expresar 10 elevado a la novena, o puedo decir 1 por 10 elevado a la novena, ¿no? Toneladas. Eso sería la manera de representar mediante la notación científica, ¿no? Donde podemos observar, ¿no? ¿Cómo se escribe un número en notación científica? Se escribe de esta manera. Por ejemplo, tengo un número cualquiera m por 10 elevado a la n. ¿Qué me representa eso? Donde m es mayor o igual que 1, recuerda, y debe ser menor que 10 y multiplicado por una potencia entera de 10. Ahí está la potencia entera de 10. Si podemos observar acá los ejemplos, 1,3 por 10 a la séptima es menor, es mayor o igual que 1, pero menor que 10. Ahí está. Lo mismo sucede 4 por 10 elevado a la octava, 2 por 10 elevado a la sexta, y esto 8 por 10 elevado a la sexta. Son ejemplos, ¿no?, de notación científica.
¿Qué más podemos observar? N es un número entero, N es un número entero. M que viene a ser, recibe el nombre de coeficiente, ¿no? Coeficiente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es coeficiente acá? 8, ¿no? 8. Y acá, profesor, 1, se sobreentiende que es 1. Acá 2, 4, 1,3. Y acá se sobreentiende que es 1. De esta manera podemos representar lo que o la notación científica. Muy bien, jóvenes, espero que hayan entendido la situación significativa del día de hoy. Nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias.